Iglesia Cristiana, tu enlace familiar. La Iglesia Cristiana, tu enlace familiar, te invita a sus actividades de la semana. Miércoles 20 horas, culto general. Domingo 8 de la mañana, oración general. Domingo 10:30 de la mañana, culto general. Nuestra dirección en Estados Unidos, 8646 Comuna de la Florida, a pasos del Metro Rojas Magallanes. Para más información, visítanos en www.tuenlacefamiliar.cl. Iglesia Cristiana, tu enlace familiar. Hay muchos cristianos que saben muchas cosas de la vida cristiana, de liturgia cristiana, de modismos cristianos, de estructuras religiosas, pero carece de vida, de la vida que entrega Cristo para aquel que vive la palabra del Señor. De aquellos tenemos que ser nosotros. La Biblia dice en el libro de Romanos que no son justificados los que saben la ley, sino los que viven la ley. Y que si nuestra justicia no sobrepasa la de los fariseos y escribas, es decir, si tú como justos no superas la justicia de los que saben, no vas a poder entrar. Y que debíamos procurar practicar nuestra justicia delante de los hombres, sino que debíamos hacerla delante del Señor. De tal manera que también, así como hay una radiografía de los justos, hoy también vamos a hablar acerca del altar del justo, que tiene que también ir creciendo y evolucionando en la vida nuestra. Entonces vamos de lleno a lo que es también un altar para poder refrescar en su memoria. Un altar es un lugar de conexión. Un altar es un lugar que nos permite a nosotros conectarnos con esa esfera celestial que muchas veces, hermano amado, se hace difícil en nuestra condición racional, humana o cotidiana. El altar tiene que ser un vínculo importante en nuestra vida y mantenido para poder conectarnos espiritualmente con las cosas y con las esferas celestiales. La conexión entonces espiritual se da por medio de un altar. Ya le dije a usted, ¿verdad?, que para poder nosotros ser templo del Dios vivo, una definición de templo es que el templo por definición tiene que tener altar. Es decir que cuando la Biblia dice, y no sabéis que vosotros sois templo del Dios vivo, para poder yo llegar a ser templo del Dios vivo tengo que tener altar. Lo que separa estas 4 murallas de cualquier otro galpón es el altar. Eso es lo que separa. Si no, esto sería una barraca, sería un cuadrado grande. Pero el hecho que tenga altar, entonces entrega la definición que es casa de Dios. De tal manera que usted, para llegar a evolucionar de sepulcro a cárcel, a casa, y llegar a la etapa previa para poder ser revestido de palacio, que es templo, necesita tener altar. Tenemos que tener el altar en nuestra vida. El altar es nuestro punto de comunión. El altar es la conexión que tenemos con Dios. El altar es la forma de acercarnos a Él. El altar es la puerta abierta que Dios nos da para acercarnos confiadamente al trono de la gracia. El altar es necesario en la vida de un cristiano. El altar es un aspecto de comunión. En el altar viene la revelación. En el altar viene su presencia. En el altar se desata su gracia. En el altar son perdonados nuestros pecados. En el altar Dios nos liberta. En el altar Dios corta cadenas. En el altar Dios nos justifica por medio de la sangre bendita y poderosa del Señor. Eso se da en el altar. El altar es un lugar de encuentro. Es un portón, una puerta espiritual. Altares pueden haber distintos. Hay altares que se levantan en la vida del creyente como altares injustos. Aquellos altares que se levantan por retener la verdad. La Biblia dice que aquellos que caminan en injusticia son los que han retenido una verdad. Es decir, cuando yo no tengo el cinto de la verdad, yo estoy levantando altares de injusticia. Y los altares de injusticia tienen que ser derribados en mi vida. O sea, yo no voy a poder evolucionar en mi altar como justo si tengo un altar injusto. ¿Cómo se levanta un altar injusto? Cuando no estoy practicando la verdad. O sea, yo puedo saber muchas cosas, pero no vivir en verdad. Y si yo no vivo en verdad, entonces yo no estoy practicando esa faceta.
Qué importante. En el templo usted viene a entregar una adoración en espíritu, pero en mi vida cotidiana entrego mi adoración en verdad. ¿Me doy a entender? Yo vengo acá y hay una conexión espiritual y mi adoración tiene que ser en espíritu y en verdad. Pero tenemos que tener una adoración en verdad, donde nos ven, donde vayamos, con quien estemos, ser consecuentes con lo que decimos que somos. Entonces, el altar también es un punto donde se encuentra mi voluntad con la voluntad del Padre. Jesús tuvo su altar en el Getsemaní cuando él dijo: quisiera yo pasar esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Era un punto donde se encontraban las voluntades. Cuando yo tengo altar, en el altar que yo tengo, voy a acercarme al Señor y le voy a decir: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Señor, ayúdame a cumplir tu voluntad. Señor, ayúdame a vencer mi humanidad. Ayúdame a vencer mi naturaleza pecaminosa, mi naturaleza tendiente a lo malo, mi naturaleza que se quiere alejar de ti. En el altar es donde yo voy a hacer ese acto de muerte. Amén. Es el punto donde se da algo y también se recibe algo. O sea, siempre que yo voy al altar, por definición, en el altar hay que entregar algo. Por eso es altar. Cuando los antiguos tenían altares, ya vamos a ver algunos, siempre tenían que llevar un sacrificio. Un sacrificio, distintos animales que tenían que ser consagrados, purificados, animales limpios, que sale en la normativa, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento la Biblia nos dice que nosotros, Romanos capítulo 12, debemos presentarnos delante del Señor con nuestro culto racional, con nuestra cultura entendida de lo que estamos haciendo, que somos un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Es decir, antes se sacrificaban, ¿verdad?, animales. Luego vino Cristo y también se presenta como el Cordero de Dios en el altar llamado cruz. Pero luego también nos dice a nosotros que estemos juntamente con Él crucificados. Entonces, ¿cuál vendría siendo nuestro altar de muerte? Presentándonos nosotros mismos como sacrificio santo y agradable al Señor, muriendo todos los días por causa de Él. Mucha gente no logra llegar a ese punto porque quiere seguir viviendo. Y tenemos que llegar al punto de decir: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Cuando levantamos un altar de justicia, entonces se abre una puerta de conexión con Dios. Diga conmigo: debo levantar un altar de justicia. Se me va a abrir una puerta de conexión con Dios. Entonces hoy lidiamos con una batalla doctrinal, con una batalla de fe, con una batalla de incredulidad, con una batalla de razonamiento, con una batalla de desviaciones, con una falsa entrega religiosa al Señor, donde muchas veces se hace dificultoso ver una genuina vida cristiana en la gente. Porque estamos inmersos en mucha vida religiosa o en mucha semántica cristiana. ¿Ha conocido usted cristianos muy semánticos que saben de todo, verdad? De la Biblia, del griego, del hebreo, del arameo, de la teología, de los atributos, pero no practican nada, pues, hermano. O sea, yo preferiría saberme 2 versículos y vivirlos que saberme toda la Biblia y no practicar nada, pues, hermano. Entonces, fíjese que vivimos en ese ambiente. Y es ahí donde, de alguna manera, en el altar se construye nuestra relación y nuestra comunión con Dios. La construcción de un altar en nuestro corazón es vital, porque los altares son las puertas de conexión que nos permiten acercarnos con Dios. En la antigüedad se daban batallas de altares. Y hoy también se dan batallas de altares. Hoy se están levantando altares a la inmoralidad. Hoy se está levantando altares al humanismo. Hoy se está levantando altares al narcisismo. La gente levanta altares a su imagen, a su amor propio. Se adoran. De repente, hermano amado, antes miraban que el varón se arreglaba, pero yo miro un comercial, ¿verdad?, de un desodorante, para no ser publicidad gratuita, que decía el comercial: volvamos a ser hombres.
¿verdad? Porque aparece como un hombre de Cromañón que avanzando, todo peludo, todo barbudo, ¿verdad? Que va caminando. Aparece otro no tan peladito, aparece otro un poquitito más robusto y de repente aparece uno fino y dice, devuélvete que algo salió mal. Entonces, realmente el comercial es fuerte porque dice, desodorante para los hombres, pero dice, bien hombres. Antes usted decía hombre, ya no necesitaba por qué especificar eso. Ahora hay que especificarlo. Para los hombres, bien hombres. Y de repente usted ve varones que son bien cuidadosos de sí, aún más que una propia mujer. Entonces se levanta un altar al egocentrismo. Se levanta un altar al narcisismo. Se va al espejo, qué lindo que soy, ¿ah? Qué buen mozo que soy. Y hay un amor propio tan fuerte que de repente, antes usted no lo miraba, hermano amado. Si el hombre era un poquitito más gruesecito, gloria a Dios por ser gruesecito. Hasta sacaba con orgullo su panza, tengo mi panza. Pero de repente aparecen varones, oh, estoy tan gordo, tengo que bajar este rollo. Mire, pues, hermano. Estoy hablando yo de volver a ser hombres, bien hombres. Yo no estoy hablando que no se cuide su salud, que no se cuide sus comidas, debe hacerlo. Pero cuando usted se pasa la barrera, entonces usted está cayendo en el amor del tiempo del fin, que es un amor contaminado. Los amadores de sí mismos. Esos son, creo que son 18 características del tiempo del fin. Iracundos, amadores de sí mismos, aborrecedores de los padres, desobedientes, rebeldes, amadores de sí mismos, altares al amor a sí mismo. Estamos viviendo una batalla de altares. Entonces nosotros tenemos que caminar para poder lograr encontrar nuestro altar personal. Diga conmigo, el altar ajeno no me sirve. Diga conmigo, tengo que tener mi altar. Porque en mi altar personal Dios me revelará su voluntad para mi vida. En el altar personal Dios me dirá, Ronald, no te quiero así. Ronald, fallaste. Ronald, ordénate. Ronald, estoy contento. Es mi altar personal. Pero mi altar personal yo no lo tengo que modificar con una mentalidad humana. Tengo que dejar que Dios lo revele de acuerdo a su propósito, a su voluntad, de acuerdo a los ingredientes que Él quiere que yo tenga en Él. El altar es muy importante. En la Escritura se mencionan altares abandonados, altares vacíos, altares arruinados, altares destruidos, altares sucios. En la Biblia se mencionan altares que no tenían tampoco ningún Dios. Mire qué interesante esto. Pasó el apóstol Pablo por el Areópago griego, que era un lugar donde tenían puros altares. Altares a Chepito, altares a Juanita, altares a cualquier cosa, tricolor de paine. Y de repente Pablo pasa y ve un altar que decía altar al Dios no conocido. Mire qué interesante. Es que gente se entregaba a entregar adoración a un Dios que no conocía. Ahora, tengo que tener altar, pero también tengo que saber que ese altar me conecta con mi Padre, con mi Señor, con mi Dios. O si no, yo puedo tener altar y tener una oración de vana repetición. Mire qué interesante es. El altar personal tiene que ser sabroso, tiene que ser rico, tiene que ser que usted le disfrute. Y para llegar al deleite se tiene que pasar por la frontera del sacrificio. O sea, cuando se pasa por la frontera del sacrificio del altar, se va a encontrar el deleite en lo que se está haciendo. Antes de eso, va a ser una carga, va a ser un ritual, una liturgia, tengo que hacerlo. Pero cuando usted ya le encuentra el gustito, ay, hermano amado, va a entender que en el secreto Dios le va a revelar su palabra. Amén. Mire qué interesante esto, porque el libro del profeta Jeremías en el capítulo 23, la Biblia dice,
que habían profetas. Permíteme parafrasearlo de esta manera. Habían hombres que hablaban de parte de Dios y el Señor le dice: he mirado que estos profetas le copian la palabra a otro profeta. Es decir, he mirado que este le copia el mensaje a este otro. Mire, porque si hubiesen estado en mi secreto, sabrían qué decir. ¡Wow! O sea que qué importante es que usted, por ejemplo, usted que está acá, está escuchando la palabra y de repente el pastor dice, no sé, no es lo que tú sabes, es lo que tú vives. Y usted lo agarra, pum, ese rema es para mí, pum. Lo anota, lo escribe, postea, lo Instagram, en Facebook, donde quiera, anótelo en un muro, donde usted quiera. Pero luego, usted tome ese rema y vaya al altar personal y vaya indagando. Señor, ¿qué querrá decir vivir? ¿Qué tengo que vivir? Por ejemplo, no es lo que tú sabes, es lo que tú vives. ¿Qué tengo que vivir? Tengo que vivir la fe en el Hijo de Dios, tengo que vivir la paz en Cristo. ¿Qué tengo que vivir en Él? Señor, ¿qué cosas tú me mandas a saber? Preocúpate de saber esto, preocúpate de saber esto, preocúpate de saber esto. Por ejemplo, por decirle algo, hay hermanos, hay cosas que se piden, hay cosas que se buscan, hermanos amados. Y yo te digo de parte de Dios que la Biblia dice, una cosa he pedido y esta buscaré. Dios me está hablando. Señor, en mi altar personal, ¿qué cosas tengo que buscar? Buscar la paz con todos y la santidad. Señor, enséñame a buscar. Ya usted se da cuenta que usted está tomando un rema, pero luego ese rema, usted lo ve con un escrito, está con un logo, y Dios también te va dando el pan tuyo de cada día. ¿Me doy a entender? Por eso la Biblia dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, yo no voy a descubrir la Coca-Cola. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, yo le voy a decir, hermano, ¿sabe qué? Hoy día vamos a hablar de la oración. Y si yo veo un libro, hay libros escritos de la oración. Y si voy a la palabra y pongo oración, me van a salir infinitos tipos de oraciones. Y si yo voy, hermano amado, a YouTube, voy a encontrar oración y va a salir un montón de gente que habla de la oración. Entonces yo no voy a descubrir la Coca-Cola. ¿Por qué? Porque está en la palabra. Pero cuando yo voy a mi altar personal, entonces el Señor me entrega un ángulo de revelación, de rema para mí, que salió en mi altar personal. ¿Me doy a entender? Entonces necesitamos nosotros llegar a ese nivel de altar. Gente que tiene que subirse al altar. De hecho, la Biblia en Apocalipsis dice que había gente que estaba debajo del altar. ¿Por qué estaba debajo del altar? Nunca quiso subirse al altar. Nunca quiso llegar a ese nivel de sacrificio. No estuvo dispuesto a subirse a ese nivel de muerte. Yo necesito subirme al altar para que Dios vaya obrando en mi vida de una manera tremenda e importante. Si yo quiero crecer en altares de parte de Dios, tengo que aprender a derribar los altares que Dios quiere que yo derriba. Y esto, ¿verdad? Lo vimos el día domingo, que hace allí un altar de Dios, pero dice, quita los dioses extranjeros que hay entre vosotros. Es decir que si Dios me manda a hacer un altar, primero tengo que quitar lo que está ocupando el lugar del altar de Dios. Es decir, el libro del profeta Jeremías en el capítulo 1 dice que Dios nos pone para plantar, para edificar, pero hay una condición previa: arruinar, derribar, destruir y desarraigar. Las 4 facetas proféticas de Jeremías: derribar, arruinar, destruir, desarraigar. ¿Para qué? Para poder plantar y edificar. Es decir, yo no voy a poder levantar un altar legítimo y justo delante de Dios sobre un montón de escombros desordenados. Es decir, yo tendré que barrer, yo tendré que ordenar, yo tendré que limpiar. Y para poder levantar un altar familiar, entonces usted va a tener que reparar lo desordenado. ¿Alguien me está escuchando? Alguien va a tener que barrer, alguien va a tener que limpiar, alguien va a tener que poner lámpara, alguien le va a tener que decir al Señor: basta ya, estoy cansado de vivir una vida desordenada, pero quiero que tú me ayudes. Y Dios le va a empezar a ayudar, le va a empezar a ser un buen esposo,
Le va a enseñar a ser un hombre responsable. Le va a enseñar a ser un hombre amante de su casa, amante de su familia. A la esposa le va a enseñar Dios a ser buena esposa. Al matrimonio le va a enseñar Dios a ser buenos padres, buenos servidores. A los hijos le va a enseñar Dios a ser buenos hijos. ¿Por qué? Porque eso sale en la revelación del altar. Tenemos que derribar entonces altares injustos, altares que se han levantado en nuestra vida por causa del desorden, altares que se levantan a otros dioses porque nosotros nos inclinamos a ellos. Debes derribar el altar de ladrillo. La gente en el tiempo, ¿verdad?, levantaba altares de ladrillo, y los altares de ladrillo son modelos humanos. La diferencia de una piedra a un ladrillo, el que el ladrillo tiene un molde. Entonces mucha gente levanta altares de ladrillo o de tierra, que son imitaciones, copias, modelos. Por ejemplo, es muy importante verlo así. Usted se daba cuenta antiguamente que había gente que seguía a ciertos predicadores, y no estoy hablando de hijos espirituales con padres espirituales. Porque si usted tiene a su hijo está imitándolo a usted. Entonces lo más probable es que tenga gestos parecidos a usted, forma de pensar, porque es su hijo, por hermano. ¿Ok? No estoy hablando de hijos con padres espirituales. Estoy hablando de gente seguidora de ciertos referentes. O sea, había alguna oportunidad donde había un predicador muy connotado, mis respetos para él, pastor evangelista Gigi Ávila. ¿Usted lo ha escuchado? ¿Ha escuchado alguna predica de él? Hay frases pero célebres. El otro día encontré una frase pero espectacular que decía: esta generación no ora ni ayuna y tiene más revelación que Juan en la isla de Patmos. Dios me mostró esto, y no ora nunca, por hermano. Dios me dijo eso, y nunca usted lo ve ayunando, nunca lo ve en los servicios de oración. Dios me habló. Hay que ir al altar. Tienen que estar ahí en comunión con Dios. Dios me entregó este rema. ¿De dónde lo sacaste? ¿Del altar? ¿De YouTube? ¿De Facebook? ¿De dónde lo sacaste? Dios me lo habló. Ah, perfecto. Dios te entregó un rema, y sobre ese rema después usted va a Logos. Va, ¿verdad? No va a descubrir la Coca-Cola. Va a decir: Dios me entregó el rema, y después, mi pastor habló de esto tal día. Mi apóstol tanto habló de esto tal día. Van Logos, pero ya tienen rema. Dios le dio un rema a usted. Algo para usted. ¿Ok? Pero mucha gente que no tenía, ¿verdad?, un altar legítimo, copiaba, imitaba. Entonces Gigi Ávila, hermano amado, decía, ¿cómo era la voz? Alaba a Jehová. ¿Cómo era? Alábale porque Él vive. Alábale que Él vive. Y después empezó una proliferación de evangelistas que decían, alaba a Jehová, alábale. Y eran, hermano amado, altares de copia. Lo mismo pasa, hermano amado, en el estilo de alabanza. El estilo de alabanza, el hermano amado adorador tiene que encontrar su estilo de su altar personal. O si no, va a ser demasiado brunerista, va a ser demasiado melgarista, va a ser demasiado bunsterista, va a ser demasiado wissista. ¿Se acuerda que de repente el hermano Marco Witt cantaba una canción y de repente decía, hay fiesta? Y el hermano que estaba haciendo la alabanza le copiaba hasta el inspiracional, pues hermano. Si el inspiracional era de él, se lo dio él en un momento de adoración, de comunión. Y usted puede empezar a cantar el hermano amado y el hermano dice, no sé, póngase en Logos. Aquí hay fiesta. Sí, Señor, hacemos fiesta porque en tu presencia hay adoración, hay un amparo de gracia. Quedó grabado en el disco el inspiracional, pero la letra es, aquí hay fiesta. El hermano ensayó, sí, Señor, aquí hay fiesta. Señor, en el campo inspiracional, y copia el inspiracional. Si el inspiracional tiene que salir de tu altar personal. ¿Aló? ¿Me está escuchando? Son altares de ladrillo, altares de modelo, altares de copia, altares de tierra. Tengo que entender que yo tengo que tener una identidad en Cristo Jesús. Yo no compito con nadie, ni quiero copiarle a nadie. Quiero que Dios revele en mí el carácter, el propósito y el diseño que Dios quiere para mí, quiere para mi familia, quiere para mi casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay mucho altar de ladrillo en este tiempo. Mucha copia.
mucho grito copiado. Y tenemos nosotros que lograr encontrar el estilo. Usted habla acá, yo le estoy predicando ahora, y la única diferencia que usted ve en mi tono de voz es que le estoy hablando un poquitito más fuerte porque estoy predicando. Pero si yo me bajo acá, le voy a hablar de la misma manera. Y si voy a la radio, le hablo de la misma manera. Y si voy a predicar un congreso, le hablo de la misma manera. Pero algunos que hablan así, hola mi hermanito, ¿cómo estás? Dios me lo bendiga. Le da la oportunidad, así te dice el Señor. Hasta la voz le cambia, pues, hermano. Una voz, pero FM. O de repente empiezan a predicar y empiezan con muletillas y todo lo demás. Bueno, Dios no quiere que tengas altares de ladrillo ni de tierra. Dios quiere que tú tengas tu altar y que descubras la identidad que Dios tiene para ti. Que descubras el tesoro que Dios puso en tu casa, el tesoro que Dios puso en tu corazón, el tesoro que puso Dios en tu hogar, el tesoro que puso Dios en tu matrimonio, el tesoro que puso Dios con tus hijos. Que aprendas a descubrir aquello que Dios tiene para ti. Hermano amado, el otro día hablaba con Juan Sebastián, parece que en San Felipe hablábamos con él, viendo, ¿verdad?, un mover de adoración. Hay adoraciones hermosísimas. Y de repente, hermano amado, se da un factor que se llama en el área musical el contrafactum. ¿Qué es el contrafactum? Contrafactum es que toman la melodía y le ponen otra letra encima. Entonces, ¿verdad? No sé por qué hace la cucaracha. ¿Qué dice? ¿Ya no puede caminar? Ya no puede caminar. Porque no tiene, porque le falta. Porque no tiene, porque le falta. Ok. Entonces después vienen a contrafactum. Como en el cielo no hay nada de revelación de parte de Dios, dice, oye, ese ritmo pega. Bueno, la alabanza ya no se puede escuchar. Porque no tiene, porque le falta. Pero el ritmo pega. Escúcheme, el ritmo pega. Entonces de repente el otro día me vi unos videos ahí. ¿Y qué estaba diciendo? Que despacito en adoración al Señor. Vamos a adorarle despacito. ¿Cómo? Yo digo, me pregunto, ¿no hay revelación en el altar divino? No habrá revelación en el cielo donde están los ángeles cantándole al Padre de día y de noche, que tenemos que ir a copiarle al mundo ritmos. Si de parte del Señor viene toda dádiva y todo don perfecto, proviene del Padre de las luces, Dios no podrá regalar a su altar cántico espontáneo, alabanza genuina, fuego, hermano amado, puro y no fuego extraño. Entonces quitemos el incienso que se levanta sobre ladrillo, sobre modelos, sobre copias, hermano amado. Tenemos que lograr encontrar de parte del Señor un tiempo. Va a llegar un momento donde vamos a tener también acá adoración nacida aquí en el altar, alabanzas que van a nacer aquí en el altar, que van a estar enfocadas en la palabra y van a fluir los adoradores y van a empezar a cantar algo que tiene que ver con la palabra y van a hacer alabanzas de júbilo, adoración, pero que nacieron en el altar de Dios, en una unción. ¿Cuántos dicen amén a eso? El ladrillo nos habla de esclavitud. El ladrillo nos habla de la vida pasada. El ladrillo nos habla de la rebelión del hombre contra Dios. El ladrillo nos habla de poder seguir nuestra propia voluntad. Vamos a seguir lo que pega. Esto no vende, esto sí vende. Nos habla, hermano amado, de la contaminación, de injusticias. Tenemos que derribar los altares de ladrillo, derribar los altares de tierra, que son altares de copia. Quiero hablarte de este altar también. La evolución de un altar. La Biblia dice que nosotros, hermano amado, primero partimos en la carne y no en el espíritu. Así es la Biblia. La Biblia dice que usted primero nace de carne y luego nace del espíritu. Usted nació primero en el cuerpo y después nació en el espíritu. Entonces, ¿cómo va la evolución del altar? Primero usted parte una conducta imitativa. Cuando yo le enseño a los muchachos a orar, yo le enseño a mucha gente a orar, pero también le enseño a orar desde la perspectiva que yo aprendí. Cuando yo nací de chiquitito en la casa del Señor,
Me llevaban a la casa del Señor y yo no tenía el hábito de oración, salvo que mi madre me enseñaba a orar por los alimentos, a orar porque nos fuera bien en el colegio, ¿verdad? Ora por tus estudios, ora cuando vayas a salir, ora al acostarte, pero no tenía un hábito de oración más fluido, porque obviamente no la había construido con Dios. Cuando iba a la iglesia, entonces yo miraba, y cuando los hermanos empezaban a orar, yo estaba ahí, mirando. Entonces, ¿cómo aprendí yo a dar gracias en la escuela dominical? Mirando. Entonces el hermano que salía a dar gracias se ponía adelante y decir, bueno, doy gracias en esta mañana por la vida y por la salud, por el pan y el agua. Y al último, para Dios honra y gloria. Todos repetían lo mismo. Entonces yo, como todavía estaba aprendiendo y estaba en mi proceso de carne, es decir, en mi evolución de formar mi altar personal, ¿qué es lo que hacía yo? Tomaba la imitación, comenzaba a repetir lo que iba aprendiendo, ¿verdad? Para ir aprendiendo. Luego empezaba a escuchar gente que oraba. Entonces empezaba a ver cómo iban orando, cómo iban orando, cómo iban orando. Entonces uno iba aprendiendo una forma de desarrollar una oración. Y luego va aprendiendo. Luego en ese proceso Dios te va revelando también a ti la forma de conectarte con Él. Entonces hoy día mi oración puede ser en una área. Mañana mi oración puede ser diferente. En la mañana puede ser distinta. Pues en la noche puede ser diferente. Entonces, ¿por qué? Porque Dios va a ir trayendo una evolución de tu altar personal. Y vas a ir a poder encontrarte con Dios de una manera tan hermosa. Éxodo 27, verso 1. Harás también un altar de madera de acacia. De madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Este representa el altar del trato, el altar de la madurez, el altar de lo que Dios tiene que tratar en nuestra vida. Aquí se van sometiendo nuestras áreas para poder lograr entender qué es lo que le agrada al Señor. Es importante que usted note que este altar era de madera de acacia. Diga conmigo, acacia. Y esta madera era de calidad fuerte porque se caracterizaba por tener muchos nudos, muchas ataduras. Tenía mucho nudo la madera. Es decir, necesitaba ser tratada. Diga conmigo, tratada. El altar de madera de acacia necesitaba ser tratado en sus nudos, ser tratado en sus ataduras, ser tratado en su carácter. Este es el altar donde yo tengo que ir a presentarme delante del Señor para rogarle al Señor, Señor, cambia mi carácter. Porque de repente, hermano, ¿sabe qué? La lucha de carácter se hacen con gallitos que tienen que ver con humanidad. Voy a pasar delante del hermano. Fíjate que pasó por el lado mío y no me saludó. ¿Y por qué no se acercó usted a saludarlo? Le pregunto. No, pasó por el lado mío y no me saludó. Bueno, ¿y usted no lo estaba mirando? ¿Por qué no lo saludó usted? De repente, hermanos amados, nosotros el altar de madera de acacia tiene que ver con nuestro orgullo, tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver con las áreas de nuestra vida que tienen que ser puestas delante de Dios para que Dios vaya trabajando en ellas. Es decir, que Dios va a operar desde la esfera del carácter, independientemente usted tenga dones. ¿Qué es lo que le importa a Dios más? Es el carácter. Diga conmigo, el carácter, el fruto del Espíritu. ¿Por qué es el fruto del Espíritu? Porque el fruto del Espíritu es amor. Amor que tiene bondad, amor que tiene paciencia, amor que tiene benignidad, amor que tiene templanza, amor que tiene mansedumbre, amor que tiene fe, amor que tiene dominio propio, el amor. Y luego, ¿verdad, amado? Usted dirá, ¿qué es más importante? ¿El fruto del Espíritu o los dones del Espíritu Santo? Y el apóstol enseña y dice, si yo hablara ciencia, si yo hablara lengua, si yo profetizara, si yo tuviera todo el conocimiento y no tengo amor, es decir, que el amor está directamente involucrado con también entender y dejarme tratar. ¿Por qué? Porque el amor no busca lo suyo. Ay, hermano amado, y usted está buscando lo suyo. Es que él se la fregó porque me pida disculpas. ¿A quién le voy a esperar pacientemente? Si me la hizo, me la paga. El amor no busca lo suyo.
El amor no se irrita. Ay, hermano, amado, este hermano me la hizo. Yo se la voy a tener guardadita, en algún momento se la suelto. El amor no guarda rencor. Ah, el hermano se portó mal contigo y después te enteraste que le fue mal. Qué bueno, se lo merecía, hijo del diablo, le cayó el pago del pecado. El amor no se goza de la injusticia. Es más, la Biblia dice, cuando veas que a tu enemigo le va mal, no te alegres. No sea que el Señor tenga de él misericordia. El Señor va a darle el pago, porque dice la Biblia, mía es la venganza, yo doy el pago. Cuando Dios se empieza a tratar con los que te han hecho mal, con tus enemigos, tampoco es para alegrarse. Porque el amor no se goza de lo malo. Diga conmigo, necesito tener mi altar de acacia para que Dios trate conmigo. ¿Usted quiere que Dios trate con usted? Déjese tratar. Deje que Dios trate con su mal carácter. Mañoso. No sea mañoso. Tenga un carácter templado, sea el mismo siempre. Yo de manera personal no me gusta la gente mañosa porque uno no sabe cómo tratarla. Un día saluda, el otro día no saluda, el día viene enojado, el otro día viene alegre. Uno no sabe si abrazarlo o no abrazarlo, hablarlo o no hablar, no sabe cómo tratarlo. Dígale que está al lado suyo, no sea mañoso. No hay que ser mañoso. Usted le va mal en el trabajo, un día tuvo un día difícil. Llega a su casa. Llega a su casa y cuando llega a su casa, todos tienen la culpa. ¿Qué culpa tienen los de su casa que usted le haya ido un día difícil? Viene malhumorado, viene enojado. Anda, hermano amado, anda pasado pleito. Anda con olor a bife chorizo, pasado carnalidad. Porque no quiere dejarse tratar. Escúcheme bien. El fruto del Espíritu, la evidencia del fruto del Espíritu se da en nuestro comportamiento diario. Yo tengo que ser capaz de reflejar que el fruto del Espíritu está en mí, con mi carácter, con mi comportamiento. Y cuando la familia espiritual va creciendo, es cuando más tenemos que demostrar. ¿Por qué? Porque en un lago las piedras están en el fondo, pero en el río de Dios las piedras se mueven. Hermano, Dios me puso por autoridad a cargo de este grupo y día, no, yo no te compro a ti, yo no me sujeto a ti. ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? Si la Biblia dice, si un niño te ponen por delante, a él tienes que oír. No, yo no te compro. Yo respeto a mi pastor que te puso, pero yo no te creo nada. ¿Cómo eso? Tiene que aprender a sujetarse a la autoridad. Porque hay que aprender principios de autoridad. Porque lo que tú siembras cosechas. Recuerde que tú hoy día estás acá, pero mañana Dios te puede a ti poner por cabeza. Y lo que tú siembres, vas a cosechar. ¿Aló? Altar de madera. El altar de bronce. El bronce de la ofrenda mesía de 70 talentos y 2400 ciclos. Con él hizo de las basas de la entrada de la tienda de reunión el altar de bronce, su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar. El bronce en la Biblia significa el juicio. De hecho, la palabra bronce en hebreo se traduce como nakoshet, que significa encadenar o suciedad. Todo lo que tenga que ver con bronce significa juicio, significa condenación, significa encadenar. Por eso el altar de bronce tenía que quemar la carne. ¿Cuál es el altar de bronce que tienes que tener tú? El que queme tu carne. El que queme tu olor a carne. Si usted le hacen algo y usted reacciona mal, usted todavía no muere, usted está vivo. Usted tiene que quemar su carne.
Cuando yo vengo hermano amado, a la casa del Señor, la gente se pregunta, o alguna gente que no sabe dice, ¿por qué se canta rápido primero y después se canta lento? ¿Por qué no cantamos lento primero y después cantamos rápido? Porque la Biblia dice que debemos entrar con sus puertas con acción de gracias y en sus atrios con alabanza. Y el altar de bronce está en el atrio. En el altar de bronce es donde se quema la carne. Entonces, si usted, hermano amado, lo sacaron del mundo, y usted cuando estaba en el mundo, amado, le tienen que decir, Lucho, son las 3 de la mañana, vámonos, déjame, si todavía está partiendo la cosa. Lucho, son las 5, córtala, bájate de esa mesa, dele. Son 5, son 40, son 60, no tengo idea cuántos son. Lucho, son las 6 de la mañana, esto es suficiente, tengo que ir a trabajar, esto todavía está empezando, éntrele maestro con otra vuelta. Pero después lo sacaron de ahí y viene a Cristo. Pero a usted le gustaba el bailoteo. ¿Usted le gustaba bailar despacio? Venía del mundo, contaminado con eso. Y viene al altar, viene al Señor. Entonces, como a usted le gusta bailar y de repente viene al Señor, ¿qué es lo que dice el Señor? Entra al atrio a quemar tu carne. Entonces, comienza a alabar al Señor. Entonces, usted empieza a redimir esa condición en su vida y empieza a hacer que muera la carne y hacer que comience a vivir el Espíritu. Entonces, usted, lo que antes vivía en la carne, ahora lo vive en la vida del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ahora mejor voy a entregar este deseo, esta alegría, estas ganas de mover mi cuerpo, pero no lo voy a hacer para el mundo. Ahora voy a poner este cuerpo en el atrio para que se queme la carne. Entonces usted dice, vamos a danzar al Señor. Entonces usted empieza a quemar la carne y empieza a danzar y empieza a saltar y todo lo demás. Le pregunto, ¿hay alguien que danzando se cansa? Dance 2 horas a ritmo de corro, ¿se cansa? Claro. ¿Qué dicen los corristas? ¿Y las hermanas que danzan? Ay, hermana amada, yo he visto cuando están danzando de repente, están danzando 1 hora y media. Está diciendo, escudo bañado en aceite. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Como si estuvieran con un tubo de oxígeno al lado. Pero después, como quemó la carne, ya no tiene deseo de mundo. Por ejemplo, el jovencito, usted lo trae acá a la casa del Señor, le dice, hijo, anda a danzar al Señor. Hija, anda a danzar al Señor. Hijo, métete en corro. Tráigale el ensayo, tráigale los cultos, tráigale a danzar al Señor. Cuando le inviten a la fiesta, ni gana va a tener que ir, va a quedar reventado después del culto. Se va a salir de acá todo reventado. Oye, Lucho, vamos a salir a hacer... No, déjenme dormir. Vino el atrio a quemar la carne. Porque es la primera etapa, por eso que primero la alabanza es atrio. Después avanza con la alabanza en el alma, hasta llegar a la adoración íntima en el lugar santísimo. Amén. Si quiere me acompaña el hermano que esté de turno. El altar, esto yo no lo voy a desarrollar porque ya lo vimos, ¿verdad? Pero recuerde que el altar también de bronce, en este caso, tenía 4 puntas. Que era Mejilá, Sehud, Berejá y Jaim. Que era perdón, buenas obras, bendición y vida. Estas 4 cosas tienen que estar en el altar de nuestra familia. Tienen que tener buenas obras, tienen que tener bendición, tienen que tener perdón y tienen que tener vida. Nuestra casa tiene que tener vida. Amén. Ahora mire, Éxodo 20, versículo 25 dice, y si me haces un altar de piedra, ¿altar de qué? De piedra. No lo construirás de piedras labradas. Quiere decir, de piedras que tienen tratamiento. De piedras que le han pasado cincel, que le han pulido, que la han modificado. Porque si alzas tu cincel sobre él,
lo profanarás. Profanar es perforar. ¿Qué es perforar? Dejar una fisura. Ponga atención a esto, por favor. Cuando la Escritura dice que no haya ninguno de vosotros como Esaú, el que profanó, esa palabra Esaú significa que no haya ninguno que haya perforado. Y alguien que está perforado es alguien que no logra retener la bendición en su vida. Se filtra, se filtra, se filtra. Entonces, si tú comienzas a modificar las piedras del altar, a labrarlas, a tratar con ellas, vas a profanarlo. Quiere decir que tu altar va a tener filtración. No va a lograr retener lo que Dios quiere que retengas en ese altar. Los altares de piedra eran tremendamente importantes para nuestra vida. Dios quiere que nosotros tengamos altares de piedra. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que levantes un altar de piedra para tu casa, un altar de piedra para tu familia, un altar de piedra personal. No que usted le mete la cuchara, no que usted empiece a ponerle cincel, no que usted lo empiece a hacer de acuerdo a lo que usted quiere. Que Dios lo vaya estructurando, que Dios lo vaya diseñando, y en la medida que tú vayas creciendo, en la medida que tú vayas madurando, en la medida que tú vayas conociendo al Señor, Dios va a ir estructurando tu vida espiritual y ya no vas a ser el mismo de ayer. Dios va a ir derramando, derramando, derramando gracias sobre tu vida. Miraba yo el otro día una foto cuando partimos nosotros la obra. Nos mirábamos, hermanos, más flacos, el pelo más largo, oscuro el pelo, sin muchas arrugas. Y miramos la foto, ¿verdad? Ahora, el pelo casi blanco, arrugas. Ya el estómago no como plano, como tabla, con sus gorditos. Y en todo ese proceso, sin lugar a duda, los que partieron en esa etapa han ido construyendo un altar, un altar, un altar, un altar. La revelación que hoy día tengo en mi altar personal no es la misma revelación que tuve en el altar personal cuando comenzamos la obra. ¿Me doy a entender? Y no va a ser la misma revelación cuando tengamos 15 años, ni cuando tengamos 20 años. No estoy hablando de la palabra de Dios no cambia. Esto lo digo porque hay gente que después va a escuchar esto en la radio. La palabra de Dios no cambia, sino la impresión, las cosas que Dios va a ir entregando a tu corazón, cómo va a ir hablando, cómo va a ir tratando contigo, cómo te va a ir enseñando. Cuando tú seas más dócil, escúcheme algo, el toro no sirve para nada, porque el toro, la diferencia del toro con el buey es que el toro todavía tiene su brío sexual. Por eso es que el ministro no puede ser toro, porque el toro cornea al macho y cubre a la hembra. Por eso de repente estaban ministros muy desordenados que con la hermanita empiezan a desordenarse, porque todavía es toro, no es buey. Al buey lo castran, y cuando castran al buey está preparado para llevar peso, yugo. Y la Biblia dice que por la fuerza del buey hay abundancia de grano en el pueblo. Qué interesante es aprender eso. Dios quiere que tengas un altar de piedra. Amén. Un altar que va a evolucionar a la manera de un justo tiene que tener un altar de piedra. Representan trato de Dios, representan los procesos de evolución que tendremos con el Señor en el camino. Un altar de piedra es un altar más resistente. Es un altar que tiene una experiencia. Diga conmigo, una experiencia. Pero dígalo fuerte. El altar de piedra refleja experiencia. Diga conmigo, experiencia. Cuando yo tengo altar de piedra, tengo una experiencia con Dios. Abraham levantó un altar de piedra que refleja una experiencia. Los altares que tienen piedra generalmente tienen nombre. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte. Ya le dije que Abraham había levantado un altar y le puso nombre, porque los altares de piedra se ponen nombre. Gedeón levantó un altar con piedra. Moisés levantó un altar con piedra.
Abraham levantó un altar con piedra. Jacob levantó un altar con piedra. ¿Por qué? Porque refleja el altar de piedra una experiencia. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte. Y dijo: el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación. Le puso: el Señor es mi estandarte. Vengo a decirte de parte de Dios que te vas a tener que levantar un altar de piedra. Y el altar de piedra va a representar la experiencia que tú tengas con Dios. Dios le dijo a Moisés: yo voy a vencer a Amalec por amor a ti. Y Moisés dijo: perfecto, esa es mi palabra, ese es mi rema, ese será mi altar. Puso un altar y dijo: el Señor es mi estandarte, porque Él peleará por mí mi batalla. El altar de mi protección, el altar de mi protección, de mi experiencia. Escúcheme bien. Yo sé que Dios es quien me guarda. Yo sé que Dios es quien me protege. No por un sentido de semántica, porque tengo un altar que le puse por nombre: el Señor es mi estandarte. Y Él me protege. Él cuida mi casa, Él cuida mi hogar, Él cuida a mis hijos, Él cuida mi matrimonio, Él cuida mis finanzas. El Señor es mi estandarte. El altar de piedra es un altar que tiene nombre. Ahora yo te pregunto: ¿cuál va a ser el altar que tú tengas con Dios? ¿Cuál va a ser el altar que tú tendrás con Dios? ¿Cuál será el nombre que le pondrás? Moisés necesitaba que el pueblo venciera. Pero ponga atención, las fuerzas de Moisés no eran las mismas. Las capacidades físicas no eran las mismas. Aunque yo me considero un hombre joven, no tengo la fuerza que tenía cuando partí. Ni tampoco cuando tenía 17 años, que podía estar toda la noche en pie y al otro día igual, y al otro día igual. ¿Dónde vas? Vamos a ir a la vigilia. El otro día no me acostaba a dormir, pues, hermano. Estaba todo el día, dele que dele. Como me entraba como el sueño por ahí por el lunes. Ahora es diferente. ¿Ok? Cuando usted tiene 16, 17 años, usted ve a los muchachos que están en la plaza y pueden pasar toda la noche pasando frío ahí, riéndose, todo lo demás. Pero cuando usted entra en edad dice: ay, qué tontos que son, cómo no estar acostadito durmiendo. Es una clara señal de que los años están visitados. Cambian las cosas. Moisés no tenía la misma fuerza, pero él dijo: yo necesito que Dios venza a Amalec por mí. Y Josué, que es figura del Señor, Josué en hebreo, hermano amado, es el mismo nombre que Jesús en griego en el Nuevo Testamento. El Yeshua. Moisés decía: yo quiero vencer a Amalec. Amalec representa la carne. Amalec representa aquel que te ataca por la retaguardia. Amalec significa aquel que destruye a los débiles. Moisés no tenía las fuerzas. Él dijo: yo voy a hacer un altar porque el Señor será mi estandarte. Él prometió y él juró que iba a destruir a Amalec. En una de las batallas que tenían contra Amalec, Moisés se puso en el monte. Y sucedía que cuando Moisés tenía las manos en alto, el pueblo prevalecía en la batalla. Pero cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo comenzaba a ser derrotado. Cuando Aarón y cuando Hur, Aarón es su hermano biológico y Hur, su cuñado, se dieron cuenta de esto, dijeron: si Moisés tiene las manos en alto, vamos a vencer toda batalla. A él no se le pueden bajar los brazos. Si se le bajan a él, todos nosotros perdemos. Pero si él se mantiene vivo, si él se mantiene con los brazos en alto, tenemos la victoria asegurada. Pónganle piedra debajo de sus brazos, pónganle altar. Aleluya. Pónganle altar debajo de sus brazos. Pónganle gracia. Lo que va a mantener tus brazos en alto es tu altar, que mantiene tus brazos reconociendo que del Señor viene su ayuda, que del Señor viene su fortaleza. Y cuando tus enemigos quieren levantarse en contra tuya, que las piedras del altar mantengan tus brazos en alto. Porque mientras tú te mantengas con los brazos en alto, tu familia va a vencer. Tus hijos van a vencer. Tus nietos van a vencer. No van a ser derrotados, no van a ser, hermanos, vencidos, porque hay alguien que está con los brazos en alto diciéndole: el Señor es mi estandarte.
Gedeón edificó allí un altar y lo llamó El Señor es paz. Gedeón tenía batalla. Gedeón tenía conflicto dentro de él. Gedeón tenía palabras que se encontraban con su naturaleza. Gedeón estaba, hermano amado, trabajando en el lagar, trabajando, hermano amado, en el trigo, trabajando en esa etapa. Y de repente se le aparece el ángel del Señor y le dice: Gedeón, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Gedeón tenía tanto conflicto interior que él recibió esa palabra y dijo: y si el Señor está conmigo, ¿por qué me va como me va? Yo te pregunto, ¿a veces no se hace esa pregunta a usted? Porque de repente usted dice: yo sirvo al Señor, yo que me congrego, trato de comportar, no soy perfecto, pero trato de, pero pareciera que no me va tan bien como yo quisiera. Gedeón estaba molesto, estaba enojado. Le dijo: el Señor está contigo. Y él le respondió, dice: está conmigo, tanta promesa, tanta palabra, tanta profecía, y me está yendo como el forro. Los madianitas se comen la cosecha, los de Amalek se roban la cosecha, el pueblo está empobrecido, está esclavizado, y tú me dices que el Señor está conmigo. No me parece que el Señor está conmigo. Y el mensajero se da cuenta que estaba enojado y le dice: el Señor está contigo. Ahora te voy a dar una puerta de victoria. Todo ese enojo, toda esa molestia, toda esa rabia, encáusala bien en contra de tus verdaderos enemigos. Y con esta fuerza anda y los vencerás como a uno, y yo estaré contigo. Muchas veces la gente tiene rabia y se enoja con Dios y no se enoja con sus verdaderos enemigos. ¿Por qué me va como me va? Si el Señor está conmigo, entonces vive como el Señor te dice que vivas. Dios prometió que me iba a ayudar en mi trabajo, pero tú le robas a Dios. Dios dijo que Él me iba a ayudar, pero te congregas tarde, mal y nunca. El Señor me profetizó que este año va a ser de reposo, pero no te has dedicado a caminar en la palabra. Dios prometió que iba a acercarse a mi casa y que iba a transformar mi esposa, transformar mi esposo, transformar mis hijos. Pero ¿qué has hecho tú? Solamente te has enojado con Dios y no has ocupado esa fuerza en tus verdaderos enemigos. ¿Cuál es tu verdadero enemigo? Tu negligencia. ¿Cuál es tu verdadero enemigo? Tu mala administración del tiempo. ¿Cuál es tu verdadero enemigo? Muchas veces eres tú mismo. ¿Aló? Entonces le dice el Señor esa palabra y Gedeón dice: entonces si tú estás conmigo, ¿me vas a ayudar? Sí, yo no puedo. Yo soy el más pobre dentro de mi familia, de las tribus de Benjamín, soy el más pobre. Dios va a ser contigo. Escúcheme bien, Dios va a ser contigo. No, pastor, lo que pasa es que yo no tengo por dónde. Dios va a ser contigo. No, es que mi familia no tiene por dónde. Gedeón, Dios va a ser contigo. No tengo cómo traer paz a mi familia. Dios va a ser contigo. Toma esa fuerza, toma esa rabia, toma esa molestia y enfócala en levantar una vida que agrade a Dios. Y deja de autojustificarte. Ay, que yo no hago esto, ay, que yo no hago esto, y por qué me pasa esto, y por qué me pasa. Toma esa fuerza, toma esa idea y enfócala correctamente, y Dios te va a dar victoria. Y puso él un altar y le dijo: no te vayas, yo quiero sellar esta palabra. En la antigüedad había una costumbre tan santa y tan pura que los malos ministros lo han chacreado. Han hecho de este acto aborrecible ante los ojos de la gente, del dar. Pero en la antigüedad, cada hombre de Dios que recibía una palabra le decía: no te vayas, déjame sellar esta palabra. Él le dijo: no te vayas,
permíteme ofrecer un altar a ti. Le entregó la palabra, hizo un sacrificio y le puso a ese altar: el Señor es mi paz. Yo necesito ese altar en mi vida. Que nada se robe la paz que Jesús me dio en la cruz. Que nadie me la quite. Problemas, malas noticias, circunstancias, no me la quita. Mi altar se llama paz. El Señor es mi paz. ¿Cómo se llama tu altar? ¿Cómo le vas a poner nombre? ¿Cuál es tu experiencia con Dios? El Señor me dio vida. ¿Para qué? Génesis 12, verso 7, el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó tienda, temiendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó ahí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Este es el altar de las promesas. Cuando vayas a tu altar personal, dile al Señor: Señor, sigo creyendo en lo que me dijiste. Sigo creyendo en lo que dijiste de mí, de mi casa, de mi familia. Tú me mostraste, Señor, hace muchos años que ibas a hacer conmigo, que me ibas a ayudar, que me ibas a guardar, que me ibas a proteger, que mi familia iba a ser bendecida. Señor, este es el altar de las promesas que tú me has hecho, y yo creo. Y Abraham le hizo un altar al Dios que se le había aparecido e invocó el nombre del Señor. Hoy el tiempo de la promesa se está acercando, porque el tiempo del fin está más cerca. Y antes que venga ese día del Señor, Dios va a hacer milagros sobre la familia. Dios va a hacer milagros sobre las casas. Dios va a hacer milagros sobre los hogares. Y que cuando vengan los juicios sobre la tierra, Gosén tendrá luz, Gosén tendrá paz, Gosén estará en lo mejor de la tierra, que Dios le guardará. El Señor le dijo: así yo demostraré cuál es mi pueblo del que no lo es. Si vienen 7 años de juicio sobre la tierra, antes vienen 7 años de abundancia. Dios te va a hacer abundar en gracia. Aló, Dios te va a hacer abundar en sabiduría. Aló, Dios te va a hacer abundar en fe. Que venga una fe poderosa, grande, sobrenatural, para que tú creas que Dios puede hacer lo que para el hombre es imposible, para Dios será posible. Que sepas que Dios se puede glorificar en eso. Si vienen 7 años de escasez, Dios va a dar 7 años de abundancia. Antes que venga ese periodo tribulacionario, nosotros vamos a vivir esa antesala. Dios va a dar abundancia de gracia, abundancia de amor, abundancia de paz, abundancia de reconciliación. Vamos a ver cómo familias vienen a los pies de Cristo a reconciliarse. Vamos a ver cómo los extraviados de la casa del Señor vuelven al redil. Vamos a ver de cómo manera que hijos se perdieron vuelven a los caminos del Señor. Y tú dirás: ¿cómo? Es que Dios va a dar una abundante gracia. Te digo de parte del Señor: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dios va a derramar una superabundante gracia sobre tu vida para enfrentarte a los ataques que están en contra de las familias en este tiempo. Tu casa va a ser guardada, tu hogar va a ser guardado, va a ser rociada la sangre de Cristo y tú vas a estar protegido por el Señor. Este es el altar de las promesas. Cuando Dios te da promesas, tendrás que mantener un altar vivo para conectarte con ellas. Cuando Dios te da promesa, tendrás que tener un altar vigente para conectarte con ellas. De nada sirve que Dios te haya prometido algo si tú no crees que Dios lo puede hacer. Si tienes promesas, tendrás que tener un altar que mantenga vivas las promesas de Dios en tu vida.
Alguien que me esté escuchando. Le entregaron una palabra a Caleb y Caleb tenía 40 años y entonces él recibió la promesa y mantuvo un altar vivo, y ese altar estuvo vivo 45 años después. Y cuando todos estaban sacando cuenta alegre, él le dijeron: a ti te vamos a dar ese terrenito por ahí. Y él dijo: no, yo tengo promesa, ese monte es mío. Yo tengo 85 años. Cuando recibí esta palabra tenía 40. Y estos 45 años he mantenido la promesa conectada conmigo, porque tengo altar que recuerda lo que Dios ha dicho sobre mí y sobre mi casa y sobre mi familia. Así que no me vengan a cambiar los términos. Tengo promesa. Mantén un altar que te mantenga conectado a lo que Dios dijo. Dios te dijo que iba a hacer cosas con tu casa. Que se levante quien se levante. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. ¿Cómo? No lo sé. ¿De qué forma? No me interesa saberlo. Pero creo. No sé no creer. Creo que Dios lo puede hacer. No estoy codificado para dudar. Creo. Avanzo. Todo lo que hemos hecho acá, ni un peso hemos tenido. Pero tenemos llenos los graneros de fe. Damos paso de fe, Dios provee. ¿De dónde? No tengo idea, no me importa saber. Dios suple. Pastor, ¿cómo lo va a hacer? No sé, allá está el jefe, pregúntele a él. Dios suple, Dios provee. Dios suple, Dios provee. Dios suple, Dios provee. Haz un altar que te mantenga conectado con las promesas de Dios sobre tu vida, con las promesas de Dios sobre tus generaciones. No seas escaso. Nosotros estamos preparando un tiempo de abundancia sobrenatural, no tan solamente por esta generación, sino por las generaciones que vienen. Si Dios nos lleva y antes que Él venga, dejémoslos un legado de fe a nuestros hijos, a nuestros nietos, que ellos sepan que sus padres amaron a Dios con todo su corazón y que ellos caminen en la tierra que les pertenece. ¿Usted sabe por qué David le tenía tanta hambre a Hebrón? Porque en Hebrón se enterraron los patriarcas del avivamiento. Y luego esa tierra estaba habitada por gigantes. Pero él le quitó la tierra de Hebrón. No la va a tener los gigantes. La tierra de avivamiento me pertenece por derecho, por promesa, por decreto, por palabra. Y mi casa va a estar llena de avivamiento. Mis hijos va a estar llenos de avivamiento. Y la revelación que ha venido de Dios sobre nosotros en esta temporada no va a hacer nada con la revelación que Dios va a traer sobre nuestros hijos. Van a haber cosas extraordinarias de parte del Señor. Para eso prepara a tus hijos. No seas escaso, no seas ciego. ¿Por qué estamos trabajando con los jóvenes? Porque no somos ciegos. ¿Por qué le damos la oportunidad a los muchachos para que se desarrollen? Porque no somos ciegos. ¿Por qué usted ve jovencitos que están acá tocando la guitarra, sirviendo al Señor? Porque no somos ciegos. Porque queremos que antes que la antorcha se apague, se mantenga visión abierta. Bendito sea el Señor. Génesis 22, versículo 9 al versículo 10. Y llegaron al lugar que Dios le había dicho. Y Abraham edificó allí un altar. Arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano, tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Dios le había entregado promesa, pero este es el altar de la provisión. Padre, aquí está la leña, aquí está el altar, aquí está el cuchillo. ¿Dónde está lo que se va a sacrificar? Y el Señor puso estas palabras en Abraham: Dios proveerá. Levante su voz por favor conmigo y levante su mano y diga: ¿cómo lo vas a hacer? Dígalo: ¿cómo lo voy a hacer? Dios proveerá. ¡Aleluya! ¿Cómo lo voy a hacer? No sé, pero Dios proveerá.
¿Cómo va a estudiar tu hija? No sé. Pero Dios proveerá. ¿Cómo se van a cumplir los sueños de tu hijo? Papá, cuando crezca yo quiero hacer esto y usted ve su bolsillo y no tiene ni uno. ¿Cómo lo va a hacer? No tengo idea. Pero Dios proveerá. Dios proveerá. El altar de la provisión. Estos altares se levantan de la experiencia. Escúchenme, a Abraham no le contaron cuentos. Con todo lo que he vivido a mí, no me vengan a contar cuentos. Que me digan que Dios no puede proveer a otro perro con ese hueso. Yo creo. ¿Por qué? Porque no tengo solamente semántica. Porque tengo experiencias con el Señor de la provisión. Porque sé que Dios es mi pastor y que nada me faltará. No es lo mismo hablar del Salmo 23 que conocer al pastor del Salmo. Dios proveerá. Diga conmigo, Dios proveerá. Amén. Levante su mano y diga conmigo, hijos, Dios proveerá. Diga conmigo, nietos, Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá. Dios hará lo que Él sabe hacer mejor. Proveer. ¿Y cómo Dios va a proveer? Dando pasos de fe. Porque imposible agradar a Dios sin fe. ¿Sabe cómo yo vi la provisión de Dios? Dando pasos de fe. Dios me dijo un día, no vas a tener lo que tú necesitas, pero demuéstrame que crees que yo te lo puedo dar. ¿Cómo te lo demuestro, Señor? Envía que yo vaya a ti. Si eres tú, envía que yo vaya a ti. Perfecto. Avanza. Y cuando di el primer paso, Dios proveyó. Entonces le agarré el gusto. Dime otra cosa. Avanza. Dios proveyó. Dios provee. Sigue avanzando. Dios proveyó. ¿Quiere decir que si yo creo que Dios puede hacer cosas extraordinarias, Dios las va a hacer? Sí. Yo creo que Dios me puede añadir esto. Le agarré el gustito. Entonces cuando yo iba a alguna parte y alguno me decía, no, que loco, yo dije, no importa. Déjeme tranquilo, déjeme con mi locura. Dios me va a dar esto. Y yo le ponía el pie. ¿Qué está haciendo? Nada, usted tranquilo. Eso es mío. Eso también me gustó. También es mío. Porque todo lo que pisar en la planta de tu pie, la Biblia dice que Él te lo puede dar. Así que ¿qué tenemos que hacer? Reparar nuestro altar. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de esparcir y tiempo de juntar piedras. Ahora voy a juntar la piedra de la fe con la piedra de la esperanza. Voy a juntar la piedra de la fe, de la esperanza con la piedra de los milagros. Voy a juntar la piedra de la fe, de la esperanza, de los milagros con la provisión. Voy a ordenar mi altar. Y voy a poner sacrificio vivo sobre él. Voy a demostrar que creo. Porque van a venir gente que te va a decir que es imposible, que no se puede hacer. Nada de lo que hemos hecho ha sido posible para los hombres. Una vez alguien dijo por ahí, cuando te vean hacer algo te van a decir que es imposible. Cuando se den cuenta que no te pueden hacer retroceder, te van a decir el cómo hacerlo. Y cuando te vean que lo lograste, te van a decir, siempre creímos en ti. Los capitanes de la guerra, después de la guerra, no sirven. No, yo siempre supe que a usted le iba a ir bien. Usted estaba esperando que nosotros no triunfáramos. Por eso que la gloria no es de hombre ni para hombre. Por eso que la gloria siempre es para Dios.
Porque si tú te mantienes con tu corazón ubicadito, Dios no tiene problema, te va a añadir, te va a dar, te va a añadir, te va a dar. Y tú con un corazón humilde, Dios, que te dé más. Entonces reparó el altar que había sido derribado. Y Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus. Dios va a hacer que levantemos el altar de piedra que va a reconciliar nuestra familia. Repara el altar. Y van a venir los hijos extraviados. ¡Aló! Mientras Elías todavía no reparaba el altar, había una multitud de gente que cavilaban dos pensamientos. Pero cuando él reparó el altar y se evidenció que el Señor estaba con Elías, Elías dijo: acercaos a mí. Y todos se acercaron. El altar reparado atrae el extraviado. ¡Aló! Sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. ¿Cuál era el secreto del altar reparado? Hacer volver corazones. ¿Por qué es importante el altar? Porque hoy nosotros tenemos altar. ¿Y por qué Dios quiere que levantemos altar? Porque hubo uno que levantó un altar por ti y por mí: Jesús. Ese es el altar, la cruz que fue puesta como el altar cósmico. De tal manera amó Dios. La traducción que usted lee dice mundo, pero lo original dice: de tal manera amó Dios al cosmos, a todo, que puso sobre la tierra un gran altar que conectó todo el cosmos con la redención de aquel que nos amó por amor eterno. Elías tuvo que poner un altar a la hora de la tarde. Y la Biblia dice que a la hora novena Jesús exclamó diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Curiosamente, la ofrenda de la tarde se realiza a la hora novena. Es decir, que lo que estaba haciendo el profeta Elías era una señal profética de lo que Dios iba a hacer con Cristo. El sacrificio que tenía que ponerse sobre el altar para hacer volver los corazones a Él. ¿Sabes por qué hoy día tú has vuelto a reconciliarte con Dios? Porque hubo un altar que se preparó y hubo uno, que el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, que fue a la hora del sacrificio. Elías dijo: ordenen 12 piedras alrededor del altar. Y curiosamente el Señor designó a 12 para que estuviesen con Él. ¿Por qué no 13? ¿Por qué no 14? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 10? ¿Por qué 12 piedras que iban a edificar el altar, que iban a llevar a tanta gente a los pies de Jesús? Dios llamó a hombres simples para restaurar la autoridad sobre la cual se pondría el poder de su Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos para que venga fuego de Dios sobre nuestra vida? Altar. Entonces cayó el fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre sus rostros y dijeron: el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. Pueblo, el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. Así que moja tu altar. ¿Con qué mojarás tu altar? Elías dijo: mojen el altar. Y pusieron cántaros de agua. ¿Con qué estás mojando tu altar? ¿Será que estás mojando tu altar con lágrimas? ¿Será que es importante mojar tu altar? ¿Sabes que cuando Cristo estuvo en la cruz del Calvario también vertió agua?
también mojó su altar. Sangre y agua salió de su costado, mojó su altar. ¿Sabes qué es una zanja al lado? Que era la semilla del evangelio que sembró durante todo el territorio alrededor del Gólgota. Toda la gente sabía de aquel que estaba en la cruz. Puso semilla alrededor. Lo que hizo Elías. Hoy el Señor nos manda a presentarnos a Él como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Si tu altar estaba derribado, si tu altar estaba destruido, si tu altar se había extraviado, Dios quiere que lo vuelvas a ordenar. Dios quiere que lo vuelvas a ordenar. Tú viniste a este culto, ¿por qué? Porque Dios quiso que vinieras, para que ordenaras tu altar. Y tú que viniste a este culto, Dios va a hacer que el altar tenga un reinicio. Edificó Noé un altar al Señor, ofreció lo que tenía que ofrecer, y el Señor recibió el aroma agradable. Y dijo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Hoy la tierra ya no es maldecida, porque le entregó un hombre que es bendición, para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. Cuando Cristo fue a la cruz, ¿sabe lo que hizo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sintió el peso del pecado, de la iniquidad, de la rebelión, de la enfermedad, de toda la humanidad sobre él, y tinieblas cubrieron la tierra. Pero luego él dijo: tetelestai, las demandas de la ley han sido cumplidas, la ira de Dios fue apaciguada, hecho está. Pecados pasados, pecados presentes, pecados futuros. En la cruz él dijo: hecho está, y expiró. Ese fue el olor grato que percibió el Padre, y dijo: consumado es. Estás acá porque hubo uno que te amó en un altar divino. Ahora levanta tu altar para Él, para que Él sea bendecido, en el nombre de Jesús. Amén.